día yo llegué a un hospital y encontré un grupo de enfermeras. Entre ellas se encontraban pues, ya profesionales, ya obviamente con su carrera ya terminada. También encontré a estudiantes, practicantes, pasantes. Entre esa bolita pues estaban platicando y estaban comentando algo que a mí en particular me llamó mucho la atención, porque una de ellas comentó, ¿saben qué? Es que la verdad yo soy muy buena para la práctica. Me sé casi todos los procedimientos y me salen muy bien y los hago a la primera, pero yo soy mala en la teoría. Cuando escuché eso, realmente me sorprendió. Y esto es lo que hizo y entró una curiosidad en mí para poder investigar acerca de esto, que es la integración de la práctica y la teoría. Y al momento de estarlo comentando aquí con mi compañera Aide, llegamos a una conclusión y en ella pues también una opinión acerca pues, precisamente de la historia. Y en este punto me gustaría mucho que tú lo comentaras, Aide, porque tu punto es realmente muy bueno. Sí, realmente yo creo que bastantes personas hemos escuchado a estudiantes o ya profesionistas que dicen que son muy malos para la teoría, pero sin embargo para la práctica son muy buenos. Pero hablando históricamente sobre enfermería, podemos notar que en este gremio lo que se utiliza principalmente es la práctica, ya que a través de esta se han solucionado problemas ante las situaciones y más que nada las patologías del paciente. Sin embargo, a través de los años, estas prácticas se han apoyado muchísimo en teorías para poder planear y de esta manera ejecutar una investigación. ¿Esto qué quiere decir? Que enfermería no es una ciencia aplicada, sino más bien es una práctica que se apoya totalmente en la ciencia. A partir de esta premisa, podemos entender que enfermería no solamente es cuestión de ejecutar técnicas y procedimientos, sino que se tiene que basar en una teoría científica. ¿Esto qué quiere decir? Que realmente enfermería ha llevado a cabo muchísimas investigaciones y en base a eso se han creado teorías para poder crear una práctica y de esa manera llevar a cabo un procedimiento. No podemos decir que no existe ninguna teoría para un procedimiento porque debemos investigar antes, debemos conocer el sistema, debemos conocer qué es lo que causa esa patología para poder crear un procedimiento. Debemos conocer las técnicas, debemos ir mejorando día con día esas técnicas en base a la práctica. Obviamente la práctica es también bastante importante para la enfermería porque gracias a eso podemos mejorar nuestra técnica. Otro punto súper importante que es para enfermería es el cuidado. Sin embargo, no solamente debemos centrarnos en el cuidado de la patología del paciente, sino ir más allá, ir como a un cuidado más holístico o verlo desde una visión más holística para poder funcionar como a veces funcionamos como terapeutas de los pacientes, para que puedan eh, sacar todas esas preocupaciones que ellos suelen tener y se pueden concentrar en pues en la patología y de esa manera poder llegar a una solución o a un buen tratamiento para ellos mismos. No sé qué opinas tú, Mariam. Sí, precisamente creo que en eso estoy muy de acuerdo contigo, porque aquí no solamente es realizar la práctica, pero por un conocimiento empírico, ¿no? Ya la experiencia que nosotros tenemos o los profesionales de salud, la experiencia que llegan a tener, pues ya nada más lo hacen de cierta forma inconscientes, ¿no? De que realmente no saben qué es lo que están llevando a cabo, nada más lo hacen por hacer. Y eso es algo muy triste en esta área de la salud, porque estamos trabajando con personas, con seres humanos, que obviamente si tú lo haces algo mal, algo que realmente no sabes y solamente lo haces por hacer, le puedes hasta incluso perjudicar, ¿no? Porque obviamente nosotros sí, enfermería sí se basa en las indicaciones médicas. Sin embargo, pues obviamente ellos también se pueden equivocar. Ellos tal vez, posiblemente por su cansancio, van a escribir algún medicamento mal. Entonces, tú como enfermera tienes que tener el conocimiento de decir, ¿sabe qué, doctor? Esto no se está llevando así, o esta práctica no se debe de hacerla a este paciente por esto y esto y esto. Es algo que realmente en este punto estoy muy de acuerdo contigo. Y obviamente, al agregar la ciencia o
o tener en cuenta estas teorías, pues no vamos a dejar de lado nuestro aspecto holístico. Algo que realmente también podría yo destacar es que, pues, en la historia tenemos a esta gran pionera, que es Florence Nightingale. Ella, ¿qué es lo que hizo? A pesar de que enfermería era algo mal visto, ella lo que hizo fue intentar cuidar a las personas. Y algo que se destacó mucho fue en la cuestión de la guerra. Cuando ella tenía que estar atendiendo a los soldados, pues ella lo que observó es de que tanto los soldados como el personal, al momento de estar en los hospitales, ambos estaban sucios, ambos podían estar contaminando. Entonces, ¿qué es lo que hizo ella? Observó, analizó y ejecutó. ¿Qué es lo que ejecutó? Pues un uniforme blanco, para que nosotros nos diéramos cuenta qué tan sucio estábamos. Por ejemplo, si nosotros nos manchábamos de sangre, pues era algo necesario para no tener que estar propagando más enfermedades o más infecciones de las que ya tenía estos soldados. Algo que también me llamó mucho la atención al estar investigando esto sobre la integración de la práctica y la teoría, y en el libro nos mencionan a este autor, que es Lonergan. Él nos menciona que se tiene que integrar la ciencia, la teoría y la práctica a través de 4 etapas. Estas etapas son del proceso de autoapropiación. Y algo muy sencillo, yo lo podría explicar, y creo que es algo que todos conocemos, es sobre, pues, Darwin, ¿no? Por ejemplo, él al momento de estar observando ciertos animales, ciertas especies, le entró una curiosidad de por qué eran diferentes. Entonces, en ese punto entraría la primera etapa, que es la conciencia empírica, en donde hay una observación. Él observó que hay algo diferente. Entonces, al momento de observar, entró la segunda etapa, que es la conciencia intelectual. En esta lo que se va a intentar es entender o tratar de entender el por qué este animal es diferente al otro. Un ejemplo, y creo que todos sabemos, pues sobre las aves pinzones, que se fue a la isla Galápagos, pues para poder entenderlo. Que observó que los picos eran diferentes, entonces es por eso que a él le dio esa curiosidad de, ay, ¿sabes qué? Voy a investigar por qué tiene un pico diferente esta ave y por qué esta ave tal vez los tiene más chicos que el otro. Entonces es ahí cuando entra la tercera etapa, que es la conciencia racional. Aquí intenta razonar el por qué esta ave tiene diferente pico. Y por último, entra la autoconciencia. Él determinó si es correcto o no. En donde, ok, yo ya observé, ya analicé, ya entendí por qué esta ave tiene un pico más grande que la otra. Porque posiblemente su alimentación y su entorno es diferente, ¿no? Un ave que come semillas, obviamente va a tener el pico más grande, más grueso, a un ave que come pura fruta. Un ejemplo muy sencillo. Es algo con lo que nosotros podemos entender. También algo que nosotros tenemos que observar y entender es, o hacernos esta pregunta, ¿no? Esta curiosidad de, ¿para qué sirve la ciencia? ¿Es aplicable la teoría? ¿Realmente la teoría va de la mano con la práctica o son cosas separadas? ¿O solamente tengo que tener en cuenta la práctica empírica? Entonces, yo creo que es algo muy importante que tenemos que notar en nuestro gremio, que es enfermería. Sí, Mariam, yo creo que estás totalmente en lo correcto y realmente debemos plantearnos y retomar estas preguntas que tú acabas de mencionar. Y sin embargo, como lo mencionaste, está Florence Nightingale, que es nuestra pionera principal, definía enfermería como un arte. Sin embargo, mientras los años pasaban y la carrera iba creciendo, se ha definido también como una disciplina, como una ocupación, también como una profesión y también como una ciencia. Y sin embargo, yo creo que todo va de la mano porque necesitamos investigar, necesitamos comprobar nuestros procedimientos, necesitamos avalarlos y eso es lo que nos hace una gran profesión. Y con eso llegamos al punto del tema, perdón, que no solamente la integración, que no solamente es la integración de la práctica,
sino que la práctica nos otorga la experiencia necesaria para poder realizar los procedimientos. Y todo esto es totalmente avalado por la teoría. Entonces, totalmente necesitamos de una teoría para poder ejecutar una práctica o un procedimiento. Sí, exacto. Obviamente nosotros pues vamos a tener esta práctica. Siempre va a ser una práctica, pero hay que intentar fomentar esa curiosidad de tengo que aprender más, tengo que desarrollarme más en el ámbito de la teoría. Creo que sí, en ese aspecto tienes razón y obviamente, como tú lo mencionabas, nuestro objeto de estudio que es el cuidado de la persona. Pues para poder brindarle un mejor cuidado a nuestros pacientes, siempre va a ser la práctica y la teoría y la ciencia, como lo decía Lonergan. Entonces, yo a manera de conclusión o intentar con esta plática fomentar la curiosidad de nuestro personal, la curiosidad de nuestros compañeros incluso, que no solamente se queden en la práctica, en la ejecución de procedimientos y técnicas, sino que sepan el origen de las técnicas.